Gracias a todas y todos. Pues esta charla, digamos que va a tener como dos momentos. Un momento más del ejercicio de la memoria, de ponernos a pensar un poco, mirar hacia atrás, sobre todo entre aquellos que estuvimos y vivimos el año 85 y aquellos que no lo vivieron, pero tienen el referente. Entonces, digamos que esto está dividido de esa manera. Inicio con una cita que me parece muy importante, que gira en torno a lo siguiente. Dice la siguiente, la cita arranca de esta manera. En el principio, suena a misa, pero sí, en el principio era la memoria. Fíjense que cuando digo en el principio, todos se evocan inmediatamente a la iglesia, ¿no? Hay una evocación de... En el principio era la memoria. Conocer es ante todo recordar. Función elemental, elemento bruto, casi material del pensamiento. La memoria es la piedra angular. Henry Bergson ya lo señaló como clave arquitectónica de toda la psiquis. Pienso que la crisis que alcanza sector por sector al mundo difícil, trágico y, con todo, tan cautivadoras en sus mismas heridas, en el que Dios nos permite vivir, consiste en una enfermedad de la memoria. Vivimos amnésicos, en un mundo amnésico. Este mal, como de algún modo todo mal, resulta quizás de un exceso de bien. Esta cita es escrita en 1979 y la escribe un historiador, sociólogo también, francés, Pierre Chaunard, que básicamente tiene un texto muy interesante sobre la historia y la memoria. Y es que en este sentido de pensar un poco la historia y la memoria, primero siempre se hace necesario como de dónde arrancamos con y por qué el tema del que estamos hablando el día de hoy. Este tema sale, digamos que como muchas cosas se forjan al sonido de un café, al afán de encontrarse con alguien en el camino. Ese café lo he tomado con el profesor Alexander Castro, que está por ahí, y esa idea del año 85 surgió con el colega Adrián Serna, que se encuentra aquí, en una charla, en un momento fugaz. El profesor va corriendo hacia allí al parqueadero, yo vengo para acá, nos encontramos, y el año 1985. O sea, ¿qué pasa en el año 1985? De un momento a otro la memoria nos convoca para empezar a pensar sobre algunos aspectos y elementos que consideramos importantes. Entonces, esto nos lleva a varias cosas. En primer lugar, señalar que los estudios de la memoria, con la memoria y con la cultura están permeados pues inevitablemente con los aspectos que tienen que ver sobre todo con lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Casi que todos hablamos mucho de memoria y de historia, pero también por muchas razones, entre ellas por la presencia de unos medios de carácter tecnológico que han hecho visibles muchos fenómenos. Digamos que una de esas cosas que parecen importantes a propósito de todo el fenómeno de Gaza y de lo que se ha presentado últimamente, tiene que ver con algo que se empieza a conversar de manera en ese contexto, y tiene que ver con el hecho de en qué momento el mundo se empieza a dar cuenta, primero, hasta hace unos años, particularmente hasta 1978, 79, de lo que implicó el Holocausto. Y eso tuvo que ver y tuvo que estar mediatizado, entre otras cosas. Un sociólogo, Wittgenstein, va a decir que papel fundamental va a tener una película que se llamó Holocausto. Entonces todo el mundo va a empezar a decir, pero eso pasó, pero si habíamos pasado 30 años, 40 años prácticamente de eso, y aunque habían teóricas, personas que estaban hablando del tema, el mundo se empieza a dar cuenta de todo lo que había ocurrido a partir de la expansión del cine, la expansión de los medios de comunicación, y obviamente pues eso fue creando una idea en nuestra memoria, entre otras, incluso hasta un color de la memoria, blanco y negro.
porque la película fue hecha en ese tono. Hoy cuando vemos las imágenes de lo que ocurrió allí en color, como que hay algo que no cuadra, porque da la idea de que el pasado va en esa dualidad o en esa escala de grises, pero el presente es más colorido. Entonces, y ese colorido lo viene a dar muchas cosas que van a ir apareciendo allí. Y evidentemente, pues que pensar la memoria también se juega una situación muy particular que tiene que ver con la forma como nosotros accedemos a ella. Y como plantearíamos algunos historiadores y filósofos como Mark Bloch, como Fernand Braudel o como el mismo filósofo Walter Benjamin, un poco se hace necesario también pensar en esos olvidos que ocasionalmente, más bien no tan ocasionalmente, sino muy de seguido, terminan quedándose por allí, como decía el profesor Carciotti, un poco en los anaqueles de lo que nadie va a revisar. Ahora que el profesor decía esto de me encontré el archivo y saqué el archivo, recordé una situación particular aquí con la universidad. Y es que algo de lo que pues, de alguna manera he tratado de hacer es el ejercicio de reconstruir la historia de la universidad, la historia de este lugar. Y en algún momento me encontré, y la situación es así, hay una caneca allí, había una caneca allí, salí de clase del doctorado en esa época, me encuentro con algo que brillaba una caneca, unos CDs que habían botado, estaban en mal estado, y en medio de los CDs había un libro. El libro lo abrí y el libro estaba en la basura y era el documento de creación de la carrera de licenciatura en lengua castellana, firmado originalmente. Estaba allí. Yo inmediatamente tuve la cuestión de qué hago. Lo entrego, o sea, se lo entrego a la universidad otra vez, pero si salió de la universidad porque estaba en la basura. O me lo guardo y hago, como dice el profesor, un poco el asunto de pasar por cierto tipo de cosas, pero que permiten preservar de alguna manera. El texto todavía lo tengo en mi poder, pero tarde o temprano esperamos que con la constitución de un archivo en mejores condiciones de la universidad, pues eso tiene que regresar a la universidad para que sea guardado y preservado de esos olvidos en los que nos encontramos. Entonces, lo cierto es que, digamos, parte de todo este ejercicio de pensar un poco el asunto de los archivos, de la memoria y del patrimonio también obedece a una serie de aumento en términos de los estudios sociales de la memoria, unas corrientes que se han venido consolidando a través del tiempo y que han encontrado en los conflictos de América Latina pues un lugar bastante importante para su desarrollo. Las dictaduras, la guerra en Colombia, lo que se ocurre en Centroamérica o ha ocurrido, se ha convertido como en un enfoque fundamental para pensar ese tipo de conflictos y quiénes son las personas o quiénes son los que han actuado en el marco de esos conflictos. Pensando precisamente en ello, eso nos ha planteado, como diría el filósofo español Reyes Mate, la construcción de unas luchas por la memoria, o más bien la construcción de unas luchas, de una especie de industria que ha crecido y que emerge de manera reciente y que emerge de manera común para manejar términos como memoria colectiva, como imaginarios, como representaciones y demás, que se vuelven, como ustedes creo yo lo conocen, de manejo y de dominio público. Creo que quienes manejan archivos y están vinculados a los archivos todavía se encuentran con una visión en donde le preguntan a usted qué hace usted con los archivos, qué estudia usted, y tiene que ver con archivos, y se imaginan que usted está organizando cajas y está metiendo papeles en cajas y está haciendo ese tipo de cosas. Estamos en un proceso de transición que evidentemente desconoce también cómo es que nosotros construimos esas fuentes y que esas fuentes tienen un asidero bastante fuerte en medio de todo el acontecer social, político y cultural. Pero también esas mismas fuentes, que a veces se olvidan, esas mismas fuentes que vamos a encontrar en el tiempo y que vamos a manejar a través de medios digitales y bueno, de nuevas formas de articularlos y guardarlos, de dejarlos en los laberintos también de esa gran cantidad de repositorios digitales,
Eso nos obliga a que, bueno, de alguna manera hagamos una especie de ejercicio de tratar de mirar cosas que fueron relevantes en su momento y que hoy nadie recuerda. Con el profesor Adrián Serna hablábamos sobre el año 85, en ese encuentro que menciono. Con el profesor Serna hablábamos de, oye, ¿qué pasó en el año 85? En el año 85 pasaron tantas cosas. Y ese primer referente que yo tengo en la exposición es el hecho de pensar el Año Internacional de la Juventud. El Año Internacional de la Juventud nace, digamos, es el año 1985, nace en la década de los 70, cuando la sociedad precisamente de aquella época empieza a pensar qué va a pasar con los jóvenes, qué va a ser de los jóvenes. Veníamos de la década de los 60, del hipismo, de todo ese tipo de cosas, LSD y lo demás, y el mundo empezaba a pensar y a decir, bueno, los jóvenes, ¿qué está ocurriendo con ellos? Están vinculados a las guerras, hay un momento de delincuencia, hay un momento de una cantidad de cosas, y muchos le atinan para pensar que el año 1985 pudiera ser configurado como el Año Internacional de la Juventud. Bien curioso, porque también lo señalábamos en esa conversación, el año de 1985 termina siendo el año de tragedias, y no solamente para nosotros, sino para buena parte del mundo. Es un año que se configura, por ejemplo, para Colombia previamente con muchos hechos que parece que en la historia a veces tuviesen a tener unas especie de singularidades. En 1984 recordarán, tal vez algunos han leído, acerca del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y cómo quien lo asesina termina siendo un menor de edad, es decir, un joven. Y en ese momento en Colombia el asunto torna hacia una discusión sobre qué va a pasar con los jóvenes, dónde están los jóvenes, qué es lo que está ocurriendo con ellos, y entonces empezamos a hacer un recorrido de la historia y nos damos cuenta que en Colombia no se había investigado mucho sobre el tema. De hecho, se va a construir un libro que se va a llamar Ausencia de Futuro, de Rodrigo Parra Sandoval, Ausencia de Futuro, que es muy parecido a lo que el no futuro del movimiento punk inglés o el no futuro de la película de Víctor Gaviria después con Rodrigo D. Es decir, no existía quiénes eran esos jóvenes, y empezamos a darnos cuenta que esos jóvenes en realidad sí existían, pero los jóvenes que existen, de alguna manera, los que retratan muchos de los archivos no son los jóvenes de abajo, sino son los jóvenes, o llamémoslo así más bien, las juventudes políticas, los que estaban o tenían vínculos con los partidos políticos. Y entonces en ese ejercicio mirábamos, oye, ¿qué hay de juventud? Y los jóvenes aparecían en primer lugar relacionados con la vida del joven Alfonso López Michelsen. ¿Cómo fue la vida de este pobre muchacho que llegó a ser presidente, ¿no? ¿Cómo fue la vida y así sucesivamente, con cada uno de los presidentes, con sus memorias, escribía sus memorias, y mi juventud y su juventud casualmente es una juventud muy desde el dolor, desde uy, me tocó de poco a llegar y soy un gran hombre a partir de una cantidad de luchas, aunque en el fondo muchos de ellos venían de familias que tenían recursos y que pues digamos que no les era tan complicado llegar allí. Estaban esos otros jóvenes, una cantidad de documentos que señalaban que se encuentran en la década de los 50, 60, sobre todo producidos desde los campos de la psicología, que se movían hacia el problema de la delincuencia, al problema de qué hacemos con esos adolescentes, qué hacemos con esa gente. Hay un titular de un periódico en la década de los 60 que decía: el peligro más grave de esta época son los adolescentes. Hay que corregirlos, hay que causarlos, hay que llevarlos a... En 1971, un psicólogo, psiquiatra de la Universidad Nacional llamado Miguel Rutia va a publicar un libro que se llama Estudio Psicopatológico y Existencial del Hippie, para decir qué es el hipismo. Pues el hipismo es una enfermedad, y es una enfermedad que nace en California y que se contagia. ¿Y cómo se contagia? Se contagia a partir de que cuando uno entra en contacto con el hippie, va cambiando la forma de vestir,
va cambiando la forma, los hábitos de higiene, va cambiando ese tipo de cosas, y entonces hasta su música termina siendo una música propia de quien está enfermo, alaridos, gritos y demás, y sus bailes terminan rompiendo con el esquema tradicional del baile, y entonces es un baile animalesco. Por tanto, hay que mirar qué se hace con esos jóvenes. A esos jóvenes hay que encauzarlos, hay que controlarlos, y bueno, lo que dice Miguel Urrutia en los libros que saca de manera muy parecida es que hay que hacerlo, el asunto se resuelve con electroshock, y entonces hay que mirar cómo lo hacemos acá. Bien, digamos que esas cosas ustedes podrán encontrar donde se corrobora, oiga, ¿será que este señor estaba hablando de, bueno, eso se corrobora hablando con aquellos que vivieron la época, y uno podrá encontrarse ocasionalmente con alguien que haya posiblemente sufrido tal forma de castigo. Lo cierto es que la década de los 70 es una época bastante tumultuosa, y entonces empiezan a decir, bueno, hay que hacer algo con el asunto de los jóvenes, se empieza a pensar qué vamos a hacer con ese año 85. Yo arranco, voy a ir presentando una serie de imágenes que dan cuenta de ese año 85 y que corresponden un poco a un poco de lo mismo y un poco de otras cosas que llaman poderosamente la atención cuando uno investiga sobre los archivos. Este es periódico de la primera, casi que del primer día del año. 1984, año difícil. 1985, un año peor. Bueno, habría que pensar, podríamos comparar con otros periódicos de otras épocas, pero da la impresión de que el año 85 es un año de un choque, es un momento de un encuentro entre no solamente unas generaciones que están transformándose, es la primera generación que crece con MTV, es la primera generación que crece con todo el asunto del cine y todo ese tipo de cosas, y los primeros computadores, y es la sociedad del video, y que está abandonando una época que es la del hippie, tranquilo, con un poco de cosas, a una época de mucha más velocidad. Entonces, eso nos marca algunos elementos. Digamos que el referente más importante quizás sea el que se produce precisamente en 1979, en donde la ONU proclama el Año Internacional de la Juventud. ¿Cuáles son las razones para proclamarlo? Bueno, básicamente aquí tenemos, en la Asamblea se plantean muchas cosas. Es decir, hay un problema y hay que solucionarlo. ¿Cuál? El problema de desempleo, el problema de la educación, el problema de la salud. Hay que mirar cómo hacer todo este fenómeno, y para hacer ese asunto en el mundo se hace un gran diagnóstico de cómo están los jóvenes. Lo curioso del asunto es que cuando me puse a indagar sobre los documentos que produjo la ONU en su momento, entre el año 79 y el año 85, encontramos que la mayor parte de esos documentos no se encuentran. Es decir, se dice que se hizo, pero solamente hay 2 o 3 documentos concretos de resultados. Uno de ellos se llama así, sencillamente 1985, Juventud, y hace un balance de la juventud en todo el mundo, y básicamente reclaman los mismos problemas, tanto sobre todo en lo que hoy en día llamamos sur global, que en esa época pues eran se utilizaba la palabra subdesarrollo. Y entonces, ¿cuáles eran los reclamos? Básicamente una especie de pérdida del deseo por la misma vida, por el mismo, o sea, la ausencia del futuro no era solamente una moda, era que había una desazón. ¿Y ahora para dónde vamos? Es decir, después de todo lo que había pasado en la década de los 70, la crisis del petróleo, habíamos tenido una vuelta hacia un giro hacia la derecha en algunos países, como por ejemplo en Chile, como por ejemplo en Inglaterra. ¿Qué iba a pasar? Hay una especie de desazón. Recuerden, entre nosotros teníamos el Estatuto de Seguridad, por ejemplo, finalizando la década de los 70, comenzando la década de los 80. Entonces aparecen muchas cosas, y son más los planteamientos. Voy a hacer un recorrido por la prensa, no solamente colombiana, sino latinoamericana, porque no solamente se trata de mirarlo, incluso de otros lugares, para mirar qué fue lo que implicó ese año 85. Entonces, inicialmente,
se piensa en la inclusión, y eso va a ser algo interesante ese año 85. Entonces empieza a pensar, esto corresponde a un periódico de Costa Rica, dice firmado convenio para incorporar a la juventud rural. Empezamos a darnos cuenta de que existen otras juventudes, que no son únicamente las urbanas, sino que hay otras juventudes, y que las juventudes no son las que siempre se han leído, sino que aparecen otras como las juventudes indígenas, las juventudes rurales, a veces como las juventudes afrodescendientes y demás. Este es el libro del que les menciono, La juventud de los años 80 de la UNESCO. Hace un ejercicio bastante interesante que recoge pues precisamente todo este tipo de... el ejercicio de investigación es enorme. Sin embargo, en el libro solo se condensan los resultados, o sea que no tenemos acceso a la investigación, ni cómo en realidad se hizo, ni cuáles fueron las fuentes de la misma. Lo cierto es que el año 85 se vendió como un año, pues, todo tenía que ver con la juventud, para decirlo de esa manera. Esta es la estampilla oficial, por ejemplo, en la India, del Año Internacional de la Juventud, y los periódicos de todo el mundo, todo lo dedicaron a la juventud, como suele pasarnos cuando dedicamos el daño a cualquier otro tema, todo el mundo lo vincula a la fuerza con el tema, pero en realidad el asunto de los efectos son muy diferentes. En ese sentido, digamos aquí, por ejemplo, tenemos noticias relacionadas con cosas que dan relevancia a la presencia de los jóvenes en ese momento. Motocicleta de Caracas a Buenos Aires para entregar un mensaje a la juventud. Eso pues llama la atención comparada con esta. El Papa ataca el marxismo. Y entonces el Papa, ¿cuál es el problema del marxismo? ¿Y cuál es la forma como aquí precisamente aparece en el tercer párrafo? Hizo su llamado a un mensaje que será difundido en el 1 de enero del 85 para celebrar el Día Mundial de la Paz y el inicio del Año Internacional de la Juventud. La verdad, esta cita la tomé más por una razón, sí, la división de tribus urbanas, es decir, para contener cualquier tipo de manifestaciones de los jóvenes en su momento. Jóvenes, 1985, es tu año. Concurso y entonces ustedes lo encuentran allí, se hace un concurso. La pregunta es, ¿quiénes son los que participan en esos concursos? ¿Quiénes serían los que comprarían el periódico para poder participar en el concurso que hace el Gimnasio de los Cerros? Pues no sé si ustedes lo conocen, yo tampoco lo conozco. sé que es un gimnasio importante, y ha de serlo, pero la verdad creo que uno no tendría mucha idea de participar por allá. Lo mismo ocurre en otros lugares, Movimiento Nacional de Juventud, de la Juventud Costarricense, festivales de la juventud, es decir, todo va a articularse con ello, y aquí también vamos a encontrar un proceso de articulación con eso que vamos a llamar las culturas, las industrias culturales, de las que en algún momento nos habló Adorno. Se materializa completamente en la década de los 80, y en particular este año va a ser clave para eso. Ya lo vamos a mirar. Por ejemplo, aquí hablamos de discusiones en torno al tema, hablamos de, con motivo del Año Internacional de la Juventud, Apostolado Católico de Medios Independientes invita a una serie. La pregunta es, ¿a quiénes? Los temas serán los jóvenes, pero los jóvenes no están ahí. ¿Quiénes participan en ese tipo de cosas? Todos estos documentos que encontramos acá son obtenidos básicamente por la búsqueda en repositorios digitales. Es decir, para decirlo de esta manera, nosotros o no pudiera hacer una investigación comparando con periódicos de otros lugares si no existiese hoy en día la posibilidad de revisar eso. Sería básicamente imposible, muy costoso además. No podríamos poder realizar ejercicios de investigación de carácter comparativo con esto. Obviamente, pues el asunto va a tomar mucha fuerza, y va a tomar mucha fuerza el año de la juventud, porque muchas cosas se van a dar allí. Una de ellas va a ser esto. Entonces la gente empieza a decir, es el momento en el que se quiebra, de algún momento, ese momento en que se quiebra los grandes festivales, y aparece, por ejemplo, en todo el mainstream del mundo, la importancia de un festival que se llama Rock al Ring.
Rock and Rio va a ser una cosa donde las grandes agrupaciones de la época se van a presentar, entonces Queen, Scorpions, Iron Maiden, y más allá de que la gente tuviera idea de quiénes eran, pues era un gran festival. Era como una especie de Woodstock, pero para la década de los 80, donde no solamente estaban estos, sino estaba todo el referente del pop. Y lo demás, pues se convirtió en algo importante porque entonces a partir de allí los festivales van a crecer por todos lados. A 1985 van a convertirse en lugares en donde estos festivales, como otros que vamos a mirar, se van a volver bastante importantes, bastante relevantes. Bueno, esta que viene, bueno, aquí me adelanto un poco, porque lo vamos a ver más adelante precisamente, pero digamos que el asunto de las organizaciones juveniles, para eso sí sirven los jóvenes. Cuando hay desastres, entonces son los jóvenes los que corren y demás. El profesor Carles Feiza, precisamente, el profesor Carles Feiza es un profesor que trabaja mucho el tema de jóvenes. Él relata en uno de sus escritos lo siguiente, a propósito de uno de los desastres de 1985, que fue el caso de México. Dice lo siguiente: en México, todo el mundo estigmatizaba sobre todo a los jóvenes. Bastante de los jóvenes de los sectores populares eran sumamente criticados. Él habla en particular de los que eran hippies, de los que eran punqueros en esa época. Se encuentra con una situación, dice, cuando viene el sismo de septiembre, esos jóvenes fueron los que fueron a sacar de las ruinas a esos ricos que criticaban antes a esos jóvenes. Y él, Carles Feiza, escribe: ahí México se dio cuenta que los jóvenes existían, cuando ellos fueron a sacarlos de las ruinas. Mientras tanto, no existían. Claro, hay unos componentes políticos importantes. Yo no puedo dejar de pensar que es una época en donde se inicia todo el proceso de la perestroika, y allí asume Mikhail Gorbachev todas las reformas que van a ser fundamentales. Esas reformas van a implicar pues una ampliación de los referentes de cultura, y de allí que algunos teóricos vayan a decir a futuro que pues uno de los o dos de los elementos o aspectos que contribuyen a la caída de la Unión Soviética vienen a ser CNN y la música, todo lo que transmite MTV. Los jóvenes soviéticos empiezan a pensar que por qué nosotros no podemos acceder a eso que existe allí, empieza a aparecer ese tipo de situaciones. Pero también los fenómenos tornan hacia otro tipo de eventos, como este. Es muy común, es uno de los que más se mencionan, el Live Aid, que es básicamente una recolección de una reunión de artistas que van a tomar fuerza para tratar de mirar cuál es el problema del hambre en África. En el Año Internacional de la Juventud sucede esto, y esos videos que todavía corren por allí pues van a ser claves. La gente se moviliza, compra el disco y asume que ese aporte del pago del disco, en donde los artistas cedieron sus derechos, pues se van a convertir en comida en África, básicamente. Digamos, es un ejercicio bastante importante, y de eso hay videos, tanto así que casi que en cada país se construye un video, y hasta nosotros mismos construimos un video de artistas de la época haciendo algo parecido, es decir, reuniéndose para causas sociales. Aparecía entonces la industria cultural como una articuladora con movimientos o fenómenos sociales o con características sociales y humanitarias. Evidentemente que está el asunto de los avances tecnológicos. En 1985 que se viene el lanzamiento de Windows, todo arranca en ese mismo instante, y obviamente pues en ese mismo instante se registra el primer dominio de Internet. O sea, algo que tenemos hoy en día común para todos, sencillamente se inicia en ese momento, y las imágenes que aparecen ahí no son aleatorias, en realidad corresponde a los momentos, al estudio en donde se emite la primera y se construye la primera emisión, después de que Internet se convierte, o sea, se cambia de ARPANET, que era un arma, a una línea de comunicación que va a ser Internet. Están lo que les mencionaba, está el asunto de las grandes tragedias que se presentan en ese año. Son varias.
ya las olvidamos, los mexicanos no lo olvidan, como nosotros no podemos olvidar lo que más adelante vamos a hablar referente al Palacio de Justicia y a lo que tiene que ver con las medias. Pero evidentemente que el asunto del terremoto en México para ellos fue fundamental, tanto como también fue el desastre de Heysel en el fútbol europeo, del cual tampoco la gente ya recuerda, pero que si hacemos una indagación nos damos cuenta que eso permitió regular el asunto del deporte. Aquí el profesor Castro es especialista en el tema, le podrán preguntar acerca de lo que implicó el desastre de Heysel y la muerte de la cantidad de aficionados en varios estadios, no fue el único, sino en varios estadios de fútbol. Tenemos la tragedia de Bradford en el 11 de mayo, donde la mayor parte de estos asistentes pues sencillamente fueron jóvenes también. Es decir, el mundo del deporte se habla de los jóvenes, pero son los jóvenes los que son víctimas de una cantidad de políticas que no se habían dedicado para la época. Ese desastre, aquí tenemos el de Bradford, aquí tenemos el de Heysel, básicamente, y esto va a regular absolutamente todo lo que tiene que ver con la seguridad de los estadios, porque pues inicia un ejercicio de transformación. Todo esto ocurre en 1985. La diferencia, si nos damos cuenta, de un evento al otro, 11 de mayo al 29 de mayo, todo ocurre en un mismo mes y casi que de manera simultánea. Evidentemente que también no podemos olvidarnos de lo que va a implicar esto, que lo vamos a mirar ahorita enseguida con el caso de Armero, y para el cual pues los rostros, a nosotros se nos olvidan mucho los rostros de las personas que fallecieron allí. A veces nosotros lo contamos solo como un número, fueron 25.000, pero las tragedias que están allí fueron innumerables. Incluso podemos decir que, como decía el profesor Cassiotti hace un momento, no se trata solamente del documento, que se perdió evidentemente, y que el ejercicio de la recuperación del documento es complicado, sino que el ejercicio de la recuperación del documento, cuando el documento no está, es hacerlo de nuevo. ¿Y cómo lo hacemos de nuevo? A partir del ejercicio de la memoria, del recuerdo, de volver a reconstruir eso. Y ese es un trabajo que todavía tiene bastante por hacer. De hecho, en el doctorado en estudios sociales tuvimos una de nuestros estudiantes, profesora Adrián, recuerda Angélica Aguillón, quien fue una de las personas que más ha trabajado, por ejemplo, en una tesis excelente que hizo el profesor Adrián Serna sobre Armero, que vale la pena revisarla porque es un muy buen trabajo. Y es un trabajo que hace énfasis más que en el asunto propio de la tragedia, es en el asunto de la cultura y de mirar cómo allí las personas que se encontraban, pues digamos, tenían muchas cosas que contar, y cómo los que sobreviven a la tragedia también tienen todavía más cosas que decir, que eso no termina con la tragedia, con el volcán, sino que la tragedia empieza después de eso. Claro, las cifras que van a aparecer son parte fundamental de todo esto. Los periódicos nos van a servir mucho para el asunto, y obviamente hay unas personas que son simbólicas, como ustedes o algunos lo recuerdan, que es el caso de lo que ocurrió con Omaira, que fue una de las niñas que quedó allí atrapada. Fue todo un drama que el país y el mundo siguió, y que pues hoy en día es bien curioso, posiblemente lo vayamos a recordar, pero ya la mayoría lo olvidó. Cómo a pesar de toda la tecnología que había en la época, a pesar de todo lo que existía, sencillamente murió delante de todo el mundo. Fue una muerte grabada, transmitida en directo a todo el mundo, como una niña, como la infancia fallecía delante de todo el mundo sin que se pudiera hacer mayor cosa. Bien, obviamente detrás de esto pues están los jóvenes, están los niños, y bueno, uno se encuentra con cosas interesantes como esta. Aquí aparece nuestra universidad, me la encontré por ahí, cosas que uno tiene mucha idea en varias actividades que se realizarán. Actuarán los grupos de danza y teatro de la Universidad Distrital para recoger. Esto es parte interesante, debería estar en el archivo también, ¿no? Pues oiga, es una huella. Así son cosas. Son unas personas en el anonimato y demás.
Bien, tenemos esta imagen que es muy conocida, de la cual va a salir ahora una película. Creo que precisamente estos días me enteré de la película, vi el corto de la película y me quedé un poco pensando en una situación. Esta situación se las voy a comentar por lo siguiente, porque tiene que ver con otra parte. No sé si vaya a aparecer ahí, no desconozco absolutamente, no sabía de la película, pero en 1985 nuestra universidad tenía, nuestra universidad distrital, casi toda la universidad funcionaba allí en la Macarena, y hay una historia relacionada con ese caso. El rector de esa época era un señor que se llamaba Mariano Ospina. Mariano Ospina, un día estábamos en un evento de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Exactas, hablando acerca de la ciencia. Estaba en un evento de esas y conversando con él me pregunta acerca, estábamos hablando de la historia de la universidad, y entonces él me dice: a mí me tocó lo de 1985. Yo le dije: pero ¿qué fue lo que le ocurrió? Pues me dijo: no, con el palacio. Pero usted estaba cerca o algo. Dijo: no estaba cerca. Solo que 2 meses, 3 meses antes se había llevado a cabo una toma de la rectoría de la universidad. Y la toma de la rectoría de la universidad la habían hecho unos muchachos. Dijo: entonces, ¿qué hice yo? Cogí mi cámara y tomé las fotos de todo lo que se le puede ocurrir, porque pues si se daña algo en la rectoría me lo van a cobrar a mí. Entonces yo le tomé la calle, la gente, los muchachos, las sillas, todo lo demás. Y entonces él comenta lo siguiente, dice: no, pues bueno, la cosa pasaría por debajo, salvo porque cuando sale la lista de los guerrilleros asesinados, pues que fallecieron en ese evento del Palacio, algunos estaban en la toma que se hizo en la universidad en esa época. Entonces, esos documentos terminan siendo, dice él, no me atrevo a decirlo, pero es como si, de alguna manera, esa misma gente estuviese allí desde, digamos, pensando desde esa época, desde ese momento, lo que tuvo que ver con el Palacio de Justicia. Y obviamente, pues, las dimensiones son enormes. Digamos que para esa época ya tenía 15 años, imagínense. Entonces, así es que para nosotros en un colegio, pues, ¿qué significaba el Palacio de Justicia? Entre otras, ni siquiera sabemos dónde queda el Palacio de Justicia. Eso es lo otro, o sea, es decir, y eso nos lleva a una situación. Este tipo de cosas nos ubican, es decir, van creando un mapa de la memoria, un mapa de los lugares que o ya no están o ni conocíamos siquiera. Dice Fernando Caballero alrededor de la violencia en Colombia que algo en lo que ha fallado la educación en el país tiene que ver con el asunto de la geografía. Es muy difícil aprenderse los lugares donde ciertos lugares del país. Sabemos dónde está Bogotá, dónde están las capitales, dónde están algunos lugares, pero si hay algo que ha hecho la violencia en Colombia es dejar huella. Es decir, cuando nos hablan de algún lugar como El Salado, uno no tenía ni idea hasta que la violencia golpeó ese lugar. Es decir, hemos construido un mapa geográfico de la violencia y con eso hemos ido llenando nuestras tragedias de alguna manera, nuestra memoria, para decirlo de esa forma, de manera colectiva. El Palacio vuelve a la memoria entonces con la película seguramente, y mucha gente eso se va a convertir también a su vez en otra historia, comillas, que va a correr con el tiempo a hacer la oficialidad. Ahí hay un peligro de ese tipo de cosas. Vamos a ver, hay muchas versiones todavía, habrá que ver la película para saber hasta dónde llega. Pero con los archivos uno se encuentra que la cultura colombiana no cambia. Todo es excusa para todo. Como esto. El gobierno plantea nuevos impuestos. El gobierno inició ayer consulta en el Congreso sobre la posibilidad de fijar nuevos impuestos en su afán de obtener recursos para atender las calamidades públicas de Armero, Villa María y Palacio de Justicia. Y entonces, pues bueno, hay una tragedia, hay que subirle impuestos, hay que mirar a ver cómo se hace. La pregunta sería: oiga, ¿y eso tuvo algún efecto? Bueno, pues reforma tributaria y lo demás. Mencionaba lo de los rostros. Aquí aparecen algunas de las personas que eran buscadas en esa época.
Y de hecho es algo que llama la atención cuando uno empieza a leerlas, quiénes los están buscando, sus familias y demás. El documento transmite de alguna manera también el drama de lo que estaba ocurriendo. Aquí casa por casa entregan auxilios, pero siguen publicando, y la publicación de personas desaparecidas es enorme, bastante amplia, no tanto como seguramente fueran los mismos desaparecidos. Podría uno hacer un álbum sencillamente con eso y dedicarse a rastrear exactamente la vida de cada una de esas personas, y creo yo que sería una cosa que sería un trabajo para toda la vida, tratar de recoger muchas de esas situaciones. Pero también es importante mirar cómo nos ven desde el año 85 y sobre todo en función de ese tipo de situaciones tan trágicas. El año 85 nos ven desde el extranjero, nos miran, nos convertimos en noticia, nos pusieron en las primeras planas de periódicos de otros lugares del mundo, como este por ejemplo, en Los Ángeles, California, Colombia en alerta contra la M-19 a partir de lo ocurrido allí. Otros periódicos de otros lugares del mundo hablan acerca de las tragedias, y en periódicos como de Brasil, por ejemplo, en Brasil va a ocurrir algo interesante, sobre todo, bueno, la noticia la corté, pero en la parte de abajo ustedes ven una afirmación que señala algo que ya todos sabíamos, o que sabemos que ocurrió. Científicos franceses habían hecho una previsión, habían advertido de la tragedia. Ya sabemos lo que fue y lo que ocurrió, y las decisiones políticas de días previos y de semanas previas a lo que ocurrió con el fenómeno de la tragedia. En todo caso, digámoslo de esa manera, 1985 se convierte en un año trágico. Es el año de la juventud, y aún así, con tantas cosas en el mundo, aparece como una especie de punto de ruptura para todos los fenómenos que vienen adelante. ¿Qué nos dejó Armero? ¿Qué nos dejó el Palacio de Justicia? ¿Qué nos dejó el Año Internacional de la Juventud? Muchos estudios, bastantes estudios, sobre prevención, sobre seguridad, sobre lo que tiene que ver con el asunto de los jóvenes. ¿Cuál fue el impacto real de todo esto? Pues son parte de los balances que deberíamos hacer. Me decía un investigador sobre un joven, bueno, no tan joven, de Ciudad Bolívar, sobre lo siguiente. Es la época en que empiezan a hacerse los estudios sobre los jóvenes de Ciudad Bolívar. Nos llenamos de estudios sobre jóvenes de Ciudad Bolívar. ¿Y cuál es el impacto de tantos estudios realizados sobre los jóvenes de Ciudad Bolívar? Muy pocos. Ya no queremos que nos pregunten, ya estamos cansados de que nos pregunten qué fue lo que pasó, ya queremos pasar a otro estadio de la investigación. Por último, señalar que en una, quiero decir, esto es más bien una cosa muy en el año 2001, la única vez que pude hablar con un sociólogo colombiano, el profesor Orlando Falborda, lo hice en un restaurante, y en ese restaurante, hablando con él acerca de los jóvenes, me decía que todo esto que estamos mostrando y todo lo que pasó después no era más sino una radiografía de algo que ellos habían advertido en un estudio que habían realizado en mi libro, con Maña Luna, sobre la violencia en Colombia. En ese libro ellos advertían claramente lo que podía pasar si, en efecto, no se atendían sobre todo a la radiografía histórica que se estaba haciendo en la década de los 60, de lo que iba a pasar no solamente con los jóvenes, de lo que iba a pasar con la sociedad misma, y también de lo que podía pasar con mucha de su investigación, que seguramente podía quedar en el olvido. El ejercicio de digámoslo, intento de recordar y de pensar qué pasó en el 85, gira en torno precisamente a eso, a volver a darle un punto de ubicación a un momento que fue coyuntural, y que nace de ese encuentro con el profesor Adrián, y que fue algo curioso, cómo pasa un año, 40 años después, nadie recuerda que hace 40 años fue el Año Internacional de la Juventud. Eso no se recuerda. Como hoy día, 40 años después,
los jóvenes siguen peleando por lo mismo que iniciaban o por lo mismo que se supone que estaban peleando en aquella época. Hasta ahí lo dejo.